Jesús terminó el sábado enseñando en la sinagoga. La ciudad estaba llena de gente y todos se habían reunido. Varios discípulos habían visitado diversas casas y Jesús se despidió delante de la sinagoga de todos los presentes, resumiendo brevemente lo que había enseñado. Todos estaban muy conmovidos y deseaban que se quedase más tiempo allí. Antes que dejarse la ciudad para ir a Dotaim, envió a 2 discípulos a Cafarnaúm con un mensaje y a otros 2 a Sidesa. Y él se quedó solo con Andrés y Mateo, porque los otros se esparcieron por los pueblos de los alrededores. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época sexta. Desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 32. Jesús en las bodas de Abraham. He visto que los discípulos daban ciertos regalos y que Jesús también hizo su regalo consistente en dinero de la comunidad, por sí y por sus discípulos. Pero he visto luego que le enviaron canastos con panes y tortas de bodas al albergue, y que Jesús los mandó repartir entre los pobres. La danza al principio fue muy moderada y a pasos lentos. Las novias estaban con el velo, colocada frente a sus novios, y cada novio danzó una vez con la novia. No hubo entre ellos tocamiento alguno. Llevaban en las manos pañuelos y sostenían los cabos de los mismos cuando danzaban. Después danzaron todos juntos. La fiesta duró 1 hora, después de lo cual se sentaron a la mesa, separados los hombres de las mujeres. Los músicos eran niños y niñas, con coronas en las cabezas y en los brazos. Tenían flautas, cornetas y otros instrumentos. Y las mesas estaban dispuestas de tal manera que se podían oír hombres y mujeres, pero no ver. Jesús se acercó a la mesa de los novios y contó una parábola semejante a las 10 vírgenes, y declaró el sentido de las prudentes y de las necias muy acertada y familiarmente. Les iba diciendo a cada pareja lo que tenían preparado en su nueva casa, y declaraba su sentido espiritual. Las cosas que decía venían muy a propósito del carácter y del vicio predominante de cada uno, de tal manera que corregía y advertía sin que los demás se dieran cuenta. Tomó ocasión también de las lámparas encendidas, haciendo oportunas aplicaciones. Después de la comida se pasó al patio, donde se jugó a las adivinanzas y a las suertes. Los acertijos caían a través de una madera dispuesta con agujeros, y cada uno tenía que resolver el acertijo que le tocaba o pagar alguna pena. Los acertijos no resueltos volvían a entrar en juego, y el perdedor podía volver a ganar lo perdido si resolvía bien. Jesús presenciaba el juego, haciendo oportunas advertencias y declaraciones. Después de la fiesta volvió Jesús con los suyos al albergue fuera de la ciudad, y le acompañaron festivamente con antorchas. Visitó de nuevo la sinagoga y enseñó, y se fue a la escuela de los niños y de los jóvenes, a quienes preguntaba y exhortaba. Se despidió de algunas personas y después de la comida fue a la escuela de las niñas, que era al mismo tiempo un taller de bordados y costuras. Las niñas contaban de 6 a 14 años y estaban con sus vestidos de fiesta. Eran muy numerosas. Estaban presentes 2 escribas que todos los días enseñaban allí la ley. También ellos estaban vestidos de fiesta, con anchas fajas, y las niñas, además de aprender a leer, escribir y contar y conocer la ley, hacían bordados que luego se vendían para mantenerse. En largas salas estaban extendidas telas anchas como de una vara y otras más angostas, hasta el ancho de una faja.
Las partes terminadas eran arrolladas. Se veían delante de ellas las muestras dibujadas que debían imitar. Eran flores, hojas, árboles, figuras y líneas que serpenteaban en medio de las figuras. Las telas eran muy finas, de lana liviana, parecidas a los mantos de los Reyes Magos, solo que parecían más resistentes y de diversos colores. Trabajaban con lanas de distintos tonos y también con seda, mayormente amarilla. Tenían pequeños ganchitos en lugar de agujas. Algunas trabajaban sobre telas blancas, otras bordaban fajas y ponían palabras en ellas. Las niñas estaban en el trabajo, unas junto a las otras. Sus tareas estaban graduadas, de modo que adelantaban según la edad y la capacidad. He visto que las más pequeñas preparaban los hilos, otras extendían la lana y la peinaban, otras hilaban, y otras alcanzaban a las mayorcitas los hilos y los instrumentos que necesitaban. Hoy no trabajaban, pero mientras pasaba Jesús entre ellas y las maestras mostraban sus trabajos, a mí me era enseñado en cuadros todo el procedimiento que se usaba en la escuela. He visto que le mostraban también grandes figuras bordadas, trabajos encargados por personas interesadas. Muchos trabajos eran encargados y vendidos. Aún los paganos cambiaban estos bordados por telas crudas o los compraban. Algunas de estas niñas vivían allí mismo como pupilas, otras venían de la ciudad. La casa tenía 2 pisos y la ganancia se invertía en la escuela. Había una sala para la enseñanza y Jesús preguntaba. Las niñas tenían todas pequeños rollos en las manos. Las más pequeñas estaban delante y las maestras detrás de todas. Pasaron en varios turnos delante de Jesús, junto a su sitial, y él les enseñaba con semejanzas de sus trabajos y luego las bendecía. Después de esto dejó la escuela y ellas le hicieron a Jesús un regalo de telas bordadas y fajas que mandaron al albergue y que luego envió Jesús a la sinagoga. Jesús terminó el sábado enseñando en la sinagoga. La ciudad estaba llena de gente y todos se habían reunido. Varios discípulos habían visitado diversas casas y Jesús se despidió delante de la sinagoga de todos los presentes, resumiendo brevemente lo que había enseñado. Todos estaban muy conmovidos y deseaban que se quedase más tiempo allí. Antes que dejase la ciudad para ir a Dotaim, envió a los discípulos a Cafarnaúm con un mensaje y a otros 2 a Sidesa, y él se quedó solo con Andrés y Mateo, porque los otros se esparcieron por los pueblos de los alrededores. Dotaim está en el mismo barranco como Abraham, a 5 horas de camino. Estaba preparado allí un albergue para Jesús y sus discípulos. Se encontró con Lázaro, con quien había venido de Jerusalén en compañía de 2 discípulos. Las mujeres de Jerusalén también habíanse reunido aquí con Lázaro.